Pero también estamos viendo cómo en esta era de la comunicación proliferan las mentiras, el engaño, la manipulación, y los medios de comunicación también están sesgados, llevando intereses particulares, y si nosotros no tenemos el cuidado, nos vamos a dejar llevar por ese tipo de información que al final de cuentas no es información, sino que es desinformación, que es manipulación, y lo que produce es un gran engaño en la vida de nosotros. Pero hay algo y alguien que no nos engaña, y esa es la palabra de Dios. Démosle un fuerte aplauso, por favor. A través de su palabra, Dios hizo los cielos, la tierra y todo el universo. Es por su palabra que hoy día nosotros estamos aquí congregados, buscando que su presencia se manifieste en nuestras vidas. Esta mañana voy a compartir el tema que se llama la gracia de Dios. Oremos. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana, Señor, queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios, creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Esta mañana, Señor, hemos venido con un corazón dispuesto, primeramente, a no dejar de congregarnos, a tener un tiempo de alabanza, de adoración y de exaltación, pero también un tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, porque reconocemos, Señor, que tú te diste a conocer a lo largo de todos los años a través de tu palabra. Y hoy, Señor, es a través de tu palabra que nosotros podemos conocerte, quién eres en realidad. Así que ponemos este tiempo en tus manos. Ministranos, Espíritu Santo, habla nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, para que podamos recibir esta palabra, Señor, y que no regrese vacía cuando terminemos esta reunión, Padre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso a nuestro Creador. Como les decía, el título es La gracia de Dios. El texto bíblico es el libro de Hebreos, capítulo número 12, de los versículos del 12 al 29. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto incluye que hay amonestaciones, hay advertencias, también encontramos la gracia de Dios y una promesa de heredar la vida eterna. En el libro de los Hebreos encontramos que hay 5 advertencias. La primera advertencia es contra la indiferencia, la segunda es contra la incredulidad, la tercera es contra la apostasía, la cuarta es contra el pecado voluntario y la última es contra rehusar escuchar la voz de Dios. Dios se ha dado a conocer a través de todas las generaciones y a través de toda la humanidad, a través de su palabra. Hoy tenemos el privilegio de tener su palabra escrita. Lo tenemos en los medios digitales también. Por lo tanto, ya no es ninguna excusa que nosotros digamos, es que no sé dónde encontrar la palabra de Dios. Anteriormente tuve la oportunidad de predicar sobre las advertencias. Hablé un tiempo de lo que era la indiferencia, hablé de la incredulidad, hablé de la apostasía, del pecado voluntario y solo me quedó la última, que es rehusar escuchar la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, que es la sombra del Nuevo Testamento, pero vemos que en el Nuevo Testamento se cumple
en la encarnación, vida, muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. O sea, conocemos el Antiguo Testamento como una sombra del Nuevo Testamento. Ahí vamos a encontrar que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la persona de Jesucristo, pero en una forma de tipo, para poderse manifestar plenamente en el Nuevo Testamento, porque en Isaías 4 en Lucas 4 encontramos un pasaje de Isaías que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, traer libertad a los cautivos, sacar a los presos de libertad y anunciar las buenas nuevas. Cuando el Señor Jesucristo leyó eso en una sinagoga, cerró el rollo de Isaías y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. Y hacia eso es lo que nos apunta el Antiguo Testamento. Ahí se estaba profetizando de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto bíblico encontramos que la gracia, que es el tema de esta mañana, se define como el favor inmerecido de Dios, un regalo gratuito que se otorga a la humanidad. Es la bondad, el amor y la misericordia de Dios manifestado en el perdón de los pecados y la salvación. La gracia no se gana, sino que se recibe por la fe en Jesucristo. Muchos andan de arriba para abajo, tratando la manera de limpiar la conciencia haciendo buenas obras, regalando por aquí, regalando por allá, tratando de ver cómo se mitiga la necesidad y la pobreza de mucha gente. Si bien es cierto que eso es bueno, pero eso no trae salvación. La salvación no se gana, sino que se recibe por la fe en Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio, Él fue a la cruz del Calvario para redimirnos del pecado. Esta mañana yo quiero proponerles como congregación que nos esforcemos en mantenernos en la gracia de Dios con temor y reverencia. Esa es la propuesta para esta mañana para toda la congregación. Esforcémonos en mantenernos en la gracia de Dios con temor y reverencia. Y pregunto, ¿cómo estamos viviendo dentro de la gracia de Dios? La paz y la santidad son muestras de la gracia de Dios en nuestras vidas. La palabra clave de esta prédica es gracia. El tema es: no rechacemos la gracia de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo de 12 al 13, encontramos que dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esta cita bíblica está extraída del Antiguo Testamento. La primera parte, el 12, está traído de Isaías 35:3, y la segunda parte está extraída de un proverbio. El pueblo de Israel se había ido detrás de ídolos, y el Señor una tras otra vez, a través de los profetas, les había advertido que a Él no le agradaba que su pueblo estuviera adorando ídolos. Hoy posiblemente nosotros no tenemos esos ídolos, pero tenemos un gran enemigo, si lo queremos ver así, y es el mundo. Y muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un pie en el mundo y tenemos el otro pie en la iglesia. Y nosotros tenemos que definirnos, porque aquí dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Muchas veces el mundo nos tiene atrapado entre sus afanes, entre sus valores y principios, y eso no nos permite que nosotros podamos seguir avanzando para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero en el proverbio encontramos que dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cómo camina un cojo?
pues muchas veces uno para allá, otro para acá, uno para allá, otro para acá, ¿verdad? Y en un momento, si no tiene el cuidado, se va a salir de la línea. Y esa es la advertencia que el Señor nos está haciendo a través de su palabra, porque dice, haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Cómo debemos de caminar nosotros los cristianos? De acuerdo a su palabra de Dios. Para que lo cojo. Y cuando hablamos de lo cojo se está refiriendo a los defectos. Es un defecto el ser cojo. Pero muchas veces los defectos nuestros ya no son físicos, sino que son de carácter. Por cualquier cosa nos molestamos. A veces contestamos mal. Somos abusivos. No respetamos a las personas mayores, etcétera, etcétera. Y entonces, eso está demostrando que aún yo sigo siendo cojo. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A eso nos está llamando el Señor. Que esos defectos de carácter que nosotros tenemos podamos sanarlos. En Hebreos 12, versículos 14 al 16 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El autor de Hebreos muy posiblemente se estaba refiriendo cuando dice la paz y la santidad a dos bienaventuranzas que está en Mateo 5. En una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y a eso se está refiriendo la santidad. Pero también dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, que nosotros, como cristianos, como creyentes en el Señor Jesús, estamos llamados a vivir en paz y en santidad. Porque aquí viene la advertencia. Porque dice que sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Y eso nos debería llamar a nosotros a la reflexión, porque es una advertencia que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros nos resistimos a vivir en paz y a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque no le ponemos atención a la voz de Dios. En el Antiguo Testamento Dios habló a través de los profetas, se hizo a conocer a través de las leyes. Y las leyes no es que sean malas, pero las leyes es una advertencia para que podamos caminar correctamente. Para que nosotros no caigamos en cosas que a Dios en este caso no le agradan. Pero muchas veces nosotros pasamos encima de las leyes. Podemos ver hoy día cómo estamos viviendo en una total anarquía. Las autoridades no respetan las leyes y mucho menos el pueblo. Esa es el tipo de vida que estamos llevando hoy día. Pero dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El pueblo de Israel se había ido detrás de los ídolos y el Señor una y otra vez les había advertido que Él no quería que ellos estuvieran adorando los dioses o los ídolos de las naciones vecinas. Porque dice entonces, alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Cuando yo no hablo correctamente, cuando yo no camino correctamente, posiblemente se deba a una raíz de amargura que hay entre mí. Hay personas que normalmente solo hablando mal de las personas viven. Personas que siempre andan señalando los defectos de alguien. Y eso, si nosotros si no tenemos cuidado, nos puede contaminar. Porque en esa persona hay una raíz de amargura. Y así como estos que estaban adorando ídolos, estaban adorando a otros dioses, había creado en ellos un corazón de amargura. Y eso era una advertencia al pueblo de Dios porque podía contaminar a los demás hermanos. Pero dice que no sea que haya algún fornicario o profano.
¿Cuántos hoy día, aún siendo cristianos, no andan metidos en fornicación, o andan metidos en adulterio, o en cosas inmundas que el Señor está advirtiendo que no le agradan? Pero también vemos cómo nosotros profanamos muchas veces la palabra de Dios y profanamos este lugar donde muchas veces nos reunimos para escuchar la voz de Dios. Y entonces dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Esaú era el primer hijo, era el primogénito de Isaac, pero él dice que llegó de haber ido de cacería y cuando regresó traía mucha hambre y vio que su hermano Jacob estaba cocinando y le dijo, mira, dame de comer un poco. Jacob era un hombre bastante pícaro, eso es lo que quiere decir su nombre también, y lo vino y lo condicionó. De acuerdo, le dijo, yo te voy a dar de comer, pero si vos me vendés tu primogenitura. Imagínense. Y muchas veces me he dado cuenta hoy día que nosotros no hacemos un favor si no estamos esperando nada a cambio. Hoy ya pasaron aquellos tiempos donde había personas que normalmente le hacían un favor a uno sin pedir nada a cambio. Hoy si uno no da, no hay nada. Y eso podemos verlo en muchas instituciones, en muchos lugares donde realmente tiene que haber un soborno, porque de lo contrario no avanza el expediente o no avanza la solicitud. Entonces Esaú cayó en esas garras del enemigo, que por un plato de comida vendió algo tan preciado para los judíos como era ser el primer hijo de una persona. La expresión gracia alude a la elegancia, armonía que posee una persona o animal en sus movimientos. También puede ser las cualidades por las que una persona o cosa es considerada atractiva o agradable. Nosotros podemos ver los desfiles de modas, los desfiles para elegir diferentes tipos de reinas, Miss Universo, Miss esto, Miss lo otro, y miramos que a las muchachas les enseñan a caminar con gracia, con elegancia. Y hoy día vemos personas, principalmente mujeres, que tienen cierta gracia para caminar. Y entonces uno de hombre pues siempre divaga y mira cómo están caminando, ¿verdad? Porque muchas veces cautivan precisamente con ese estilo que lo están haciendo. La gracia de Dios es un don de Dios, que eleva a lo sobrenatural, a la criatura racional, haciendo la hija suya o partícipe de su vida. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos y los actos impuros. Necesitamos de la gracia de Dios, precisamente para sobreponernos a muchos deseos mundanos, porque nosotros no somos obra terminada. Pablo reconocía en Romanos 7 que el pecado vivía dentro de él. Y yo no me puedo parar a decirles acá, yo no peco, ni hay deseos de pecar, porque el pecado está dentro de mí. Es parte de mi naturaleza. Pero ¿cómo puedo hacer yo para aplacar ese deseo de pecar? Necesito de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos salimos de la gracia de Dios? Pues fácilmente podemos caer y pecar, y puede ser que nosotros contristemos al Espíritu Santo de Dios y nos abandone, y nosotros nos vamos a quedar a merced prácticamente del pecado. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón había nacido ya predestinado desde el vientre de su madre que iba a ser un nazareo, iba a ser un hombre muy importante para el pueblo de Israel, los iba a libertar precisamente de la opresión que ellos estaban sufriendo en ese tiempo, que era de los filisteos. Pero ¿qué fue lo primero que hizo este hombre? Buscar a una filistea de mujer, imagínense. Y no así, siguió neciando hasta que llegara al punto que le reveló precisamente a una filistea dónde estaba el poder de su fuerza. Esta mujer le corta el cabello, hace llamar a los hombres para que lo capturan, y a él, sin que el cabello donde estaba supuestamente la fuerza, ¿qué pasó? Pues ya no se pudo liberar de sus cautores como lo había hecho anteriormente, y fácilmente fue presa, lo cautivaron, le sacan los ojos, pero dice que lo que pasó fue que el Espíritu Santo lo abandonó. Ese es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Y eso podría ser el versículo más triste para nosotros cuando el Espíritu Santo nos abandone, porque de tanto pecar
Va a llegar un punto que el Espíritu Santo se va a cansar y va a decir, mejor me voy, porque esta persona no entiende. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. ¿Quiénes de aquí quieren ser salvos? Que levanten la mano. Yo diría que todos queremos ser salvos. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 17, encontramos que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, todos nosotros hemos recibido el llamado de Dios. Si estamos hoy día acá, no es por casualidad. Dios nos ha llamado. Dios puso la mirada en cada uno de nosotros y con lazos de amor, como dicen, nos ha atraído. Entonces, ¿cuál es la recomendación del Señor? Sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Y cuando dice toda vuestra manera de vivir, está incluyendo todo. Mis pensamientos. ¿Cómo yo hablo? ¿Cómo yo camino? ¿A dónde voy? ¿Con quién me junto? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escritos está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí se está yendo al libro de Levítico. Y si invocáis por Padre, ¿cuántos de nosotros cuando oramos no le decimos Padre nuestro que estás en los cielos? Nosotros hemos reconocido a Dios como nuestro Padre. Lo estamos invocando como Padre. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Él va a juzgar por algo muy mínimo que nosotros hagamos. En el libro de Mateo encontramos que dice que aunque sea un vaso de agua que uno le dé a alguien, ya está haciendo algo bueno para Dios. No digamos si uno le da de comer, si uno va a visitar a los enfermos, si uno va a visitar a los presos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces a Dios no se le pasa nada de por alto. Y no digamos si nosotros estamos poniendo al don, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades al servicio del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Muchos viven una vida acá como que si esto va a ser eterno. Como que si nosotros nunca nos vamos a morir de acá. Pero el apóstol Pedro está reconociendo aquí que nosotros somos peregrinos. Algunos ya partieron, algunos se están yendo en este momento, otros nos vamos a ir algunos cuantos años. A Dios nos ha dado la oportunidad a algunos de vivir un poco más que otros, ¿verdad? Pero tarde o temprano vamos a partir de la tierra. Entonces, ¿por qué no caminar todo este tiempo de nuestra peregrinación con temor? Y cuando se está hablando de temor, no es aquel temor que paraliza ni es miedo, sino que es reverencia y respeto para las cosas de Dios. Eso es en alusión a la santidad. Pero miremos qué dice también en cuanto a la paz. En Gálatas 5:22 encontramos que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y lo complementa y dice, y si ustedes tienen estas cosas, no necesitan ningún tipo de ley. Entonces la paz es algo esencial en la vida de un cristiano. Pero muchas veces nosotros nos gusta pelearnos con la gente. Nos gusta tener contiendas, tener pleitos. Y eso trae división al cuerpo de Cristo y eso al Señor no le agrada. En el libro de Hebreos nuevamente encontramos en el capítulo 12, versículo 17 que dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú
Nuevamente se va al campo a cazar. El papá, que era Isaac, ya estaba anciano, ya no veía bien. Él sabía que próximamente iba a morir y entonces empieza a prepararse para bendecir a sus hijos. Rebeca, la esposa de Isaac, sabía cuál era el plan de su esposo y le dice a su hijo predilecto Jacob: mira, tu papá va a bendecir a Esaú, pero vos adelantate. Pero ¿cómo me voy a hacer pasar por mi hermano? Le dice, él es velludo y yo soy lampiño. Entonces le dice, mira, disfrazate. Lo manda a matar un animal, él se cubre con esas pieles y llega y le prepara una comida al papá. Y resulta de que cuando se presenta delante el papá, pues el papá no, como que estuvo, ahí sí que en el espíritu, intuyendo que no era Esaú, sino que era el otro. Pero el otro le dice, mira, tocame y palpa que yo soy Esaú, y cabal, el papá lo palpa, lo mira todo velludo, y el papá termina bendiciéndolo. Cuando llega Esaú y se da cuenta que ya habían bendecido a Jacob, pues él también le dice al papá, mira, ¿qué hiciste? ¿Por qué bendijiste a Jacob? Y entonces el papá le dice, mira, discúlpame, pero le pide también él que lo bendiga, y le dice, ya no me queda ninguna otra bendición. Ya bendí a tu hermano. Y en la tradición judía era de que se bendecía siempre al primer hijo. Pero ¿qué pasó? Si ustedes se recuerdan, él había vendido por un plato de lentejas precisamente el ser el primogénito. Y muchas veces nosotros vendemos esos privilegios y esas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque le damos más importancia al mundo. Le damos más importancia a las cosas materiales. Y nos olvidamos que hay una vida eterna y que por lo tanto estamos rechazando y rehusando la gracia de Dios. Pregunto, ¿cómo nos acercamos a Dios? En Hebreos 12, versículo 18 al 21 encontramos que dice, porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocare el monte será apedreada o pasada con dardos. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto se está remontando al Éxodo, cuando el Señor se les presenta en el monte Sinaí. El Señor había convocado al liderazgo de Israel y a todo el pueblo, pero le dijo a Moisés que pusiera un límite, que el pueblo de Dios no podía traspasar ese límite, porque si no le iba a pasar lo que dice acá, de que iban, así como una bestia a tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. No se podían acercar porque este era un pueblo pecador. Era un pueblo que se quejaba por todo, que andaba renegando por todo. ¿Pero por qué? Porque habían raíces de amargura en ellos. Ellos venían de una esclavitud de 400 años de Egipto y aún no se habían liberado de esa esclavitud. Por lo tanto, ellos vivían en constante pecado, quejándose, reclamando, señalando y acusando a Moisés de tantas cosas. Entonces, cuando ellos se acerquen al monte Sinaí, que es cuando se da la entrega de los 10 mandamientos, le dice, porque no habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, tocar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Imagínense, póngase usted en ese escenario, temblando, tronando, relámpagos, había fuego. ¿Cómo sería la actitud de nosotros? Pues yo pienso que nos hubiera dado miedo también. Y eso le pasó al pueblo. Llegaron al extremo de que mientras el Señor hablaba, ellos mejor se quedaron callados y que después le dicen a Moisés, mira, es mejor que tú hables con Dios y que tú hables con nosotros, pero nosotros no queremos hablar con Dios. Y eso pasa hoy día cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Conozco muchas personas que dicen, bueno, yo me conecto con un canal de televisión donde está pasando un programa cristiano, una prédica, no necesito congregarme.
Y posiblemente pasen todo el transcurso de la semana viendo prédicas en la televisión o en el internet o en el teléfono hoy día. Pero ¿por qué no vamos directamente a la palabra de Dios? Porque Dios habla a través de su palabra. Y la palabra que trae no la tenemos que pasar por otra persona, sino que nos tiene que hablar directamente a nosotros. Pero no cabe duda que eso que se manifestó en el pueblo de Israel se sigue manifestando hoy día. Muchos de nosotros dependemos solo de las prédicas de los días domingo. Y entre semana no nos tomamos un tiempo para abrir la palabra de Dios y ver qué Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros no podemos discernir entre el mundo y la iglesia, entre lo santo y lo profano. Nos gusta a nosotros las cosas del mundo. Nos gusta la fiesta, la parranda, el chupe, esto y lo otro, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, pues podemos caer a la fornicación, al adulterio, a la idolatría y tantas cosas más que se están dando hoy día. Entonces, imagínense que Moisés llega a exclamar, dice, tan terrible era lo que veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver los fenómenos naturales que por lo general se manifiestan a fin de año, cuando hay inundaciones, después de pasar lloviendo toda una larga noche, tronando, relampagueando, pues no deja de causar en uno cierto temor. Entonces como que uno se busca la cama, se acurrucúa por ahí. Es más, los hijos como que también van y se lo buscan a uno, ¿verdad? Para todos estar juntos. Y eso imagínense que es una manifestación bastante lejos de nosotros. Ahora, si nosotros estuviéramos enfrente de lo que vio Moisés, ¿cómo reaccionaríamos? Él había visto y hablado varias veces con Dios, pero esa vez el Señor estaba enojado. Y entonces Moisés dijo, estoy espantado y estoy temblando. Y Moisés estaba sufriendo, ahí sí que los pecados del pueblo de Israel, no los suyos, ¿verdad? Porque el pueblo era un pueblo idólatra. En Hebreos 12, de los versículos del 22 al 24, encontramos que dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que hablaba mejor que la de Abel. Hoy ya la audiencia de este libro de Hebreos ya no era la misma que había salido de Egipto. La carta a los Hebreos está escrita y dirigida a los judíos que se habían convertido en cristianos. Habían pasado ya muchísimos años cuando el escritor escribe esta carta y se lo escribe precisamente a los judíos que se habían vuelto cristianos, pero que todavía estaban viviendo antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Todavía no se había destruido el templo. Entonces ellos se estaban convirtiendo en cristianos, pero estaban recibiendo la presión de los judíos que no habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y por temor, porque muchos de ellos empezaron a ser perseguidos, algunos estaban perdiendo sus propiedades y aferrados a lo material optaron mejor por regresarse al judaísmo nuevamente. Y eso pasa muchas veces a nosotros, cuando tenemos un pie en la iglesia y tenemos otro pie en el mundo. Hoy no es que nosotros nos regresemos al judaísmo, no, porque aquí en el medio no se practica. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? Dos grandes divisiones acá, el mundo y la iglesia. Tenemos que definirnos, hermanos, si pertenecemos a la iglesia, si pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero no podemos tener un pie adentro y otro pie afuera. Entonces, hoy tenemos una promesa y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y el monte de Sión es la Nueva Jerusalén. Aquí esto está escrito en una forma profética porque se está refiriendo a lo establecido posteriormente en el libro de Juan, que es el Apocalipsis. Dice la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Y eso va a ser cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y yo creo que ahí entramos nosotros, quienes dicen amén. Démosle un aplauso al Señor ahí.
Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y ahí estamos nosotros. Alguien pagó el precio. Alguien me limpió de mis pecados. Me perdonó. Y hoy día me tiene inscrito en el libro de la vida. Para tener una vida eterna. Y como dice eterna, ahí sí que para siempre, ¿verdad? Entonces, pero vamos a presentarnos delante del juez de todos. Este juez no acepta soborno. Este juez no tiene preferencias. Este juez no tiene favoritismos. No es como en la que vivimos hoy día. Aquí vemos que la justicia cada día es menos justa. Pero no porque la justicia sea mala, sino que porque los hombres que se encargan de administrarla están fallando a un juramento que hicieron. Y le dan más crédito al soborno y ¿cómo se llama? Cuando las personas influyen y los manipulan. Pero dice que tenemos a Jesús, que es el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que hablaba mejor que la de Abel. La sangre de Abel pidió venganza. La sangre de Cristo trae perdón. Y Dios, a través del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, establece su nuevo pacto. Nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino que estamos bajo el nuevo pacto. Y ese es el pacto de gracia. Como estamos bajo el pacto de gracia, estamos en la ley de la libertad que es en Cristo Jesús, pero no para que nosotros nos movamos en el libertinaje, sino que para que realmente nosotros caminemos no como el cojo, sino que para que caminemos de acuerdo a lo que Dios tiene establecida en su palabra. En Jeremías 31 y 32 encontramos que ya proféticamente el profeta Jeremías había ahí sí que profetizado sobre el nuevo pacto. En el 31 dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, cuando dice vienen, no era algo que se estaba dando. Estaba apuntando para el futuro. Estaba apuntando para la venida de Jesús. Entonces dice: haré un nuevo pacto. La noche que el Señor Jesús tomó la última cena con sus apóstoles, le dijo: hoy se va a establecer ese nuevo pacto. Coman del pan que representa mi cuerpo y tomen del vino que representa mi sangre. Y ese pacto cobra vigencia cuando Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario. Hoy nosotros vemos hacia atrás, vemos hacia el Antiguo Testamento como una promesa de lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos es uno de los libros que más me gusta. No por eso quisiera decir de que no todos los demás son interesantes, son muy interesantes, pero esto tiene algo muy particular. El libro de Hebreos prácticamente se está basando todo en el Antiguo Testamento. Apunta al Antiguo Testamento y pone lo del Nuevo Testamento. Apunta al Antiguo Testamento y pone el Nuevo Testamento. Entonces, porque hay personas que dicen, ya no necesitamos el Antiguo Testamento, sino que solo el Nuevo. No. Necesitamos conocer los dos. Tanto el Antiguo, porque es la promesa, y el Nuevo, porque es el cumplimiento del Señor Jesús. Y un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el libro de Hebreos. Así que los invito a que lo lean, a que lo estudien, que lo analicen, que lo mediten y que lo pongan en práctica, porque es un libro muy rico para llevar una vida cristiana de acuerdo a lo que Dios estableció. Entonces, ¿quiénes invalidaron el pacto? El pueblo de Israel. No fueron obedientes, le pusieron atención a los dioses de las otras naciones, se terminaron mezclándose con las mujeres de las otras naciones y terminaron ellos dejando a Dios por un lado. Entonces el Señor se cansó, la ira del Señor se manifestó y dijo: les voy a quitar mi pacto y voy a establecer un nuevo pacto. Pero ese pacto que voy a establecer ya no lo voy a escribir en piedra, sino que lo voy a escribir en la mente y en el corazón de las personas. Yo les pregunto, ¿cuántos de los mandamientos de Dios están en su mente? ¿Cuántos de los mandamientos de Dios están en su corazón?
El otro día que una persona, un líder cristiano, falló porque cayó en adulterio, un amigo muy cercano a él se me acerca y mira vos, me dijo, ¿qué pasaría con aquel? Predica, expone bien la palabra de Dios y mira, me dijo, cayó en adulterio. Honestamente, yo no sabía ni qué contestarle. Pero en cuestión de segundos vengo y le digo, mira, ¿sabes qué pasó? Únicamente la tuvo acá, pero no la bajó acá. ¿Qué tan importante es que nosotros bajemos la palabra de Dios a nuestro corazón? Porque cuando yo bajo la palabra de Dios a mi corazón, créanme, como yo dije un día, llueve, truene o relampaguee, yo voy a estar presente en las reuniones de Dios. Los domingos para mí son muy importantes. ¿Por qué? Porque vengo a escuchar la palabra de Dios. Vengo a alabarlo, pero también vengo a comunicarme con los hermanos y a hacer un aporte, aunque sea muy mínimo, precisamente para seguir instituyendo el reino de Dios aquí en la tierra. En el versículo 31-33 encontramos lo que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios hoy día. Démosle un aplauso al Señor. Pregunto, ¿cómo estamos escuchando hoy día la voz de Dios? Porque es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿La estamos escuchando? ¿O solo de oídas, como decía Job, te había oído, pero hoy día mis ojos te ven? Dice. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, podemos ver a Dios aquí en su palabra. En el Antiguo Testamento podemos ver sus atributos y toda la creación, pero en el Nuevo Testamento vemos la vida de Jesús. Y recuerden que la mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. No soy yo, no es fulano, no es sutano, no es mengano, no. Es Cristo Jesús. Nosotros, si bien es cierto, hablamos, predicamos la palabra de Dios, pero solo somos un medio. Realmente nosotros estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios. En Hebreos 12, 25-26 encontramos que dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces, pongámosle atención a la palabra de Dios, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y eso le estaba pasando precisamente a los judíos que se estaban volviendo cristianos durante la época de la iglesia primitiva. Por eso dice, mirad que no desechéis al que habla. En el Antiguo Testamento Dios había hablado a través de profetas, a través de ángeles, a través de la ley establecida por Moisés. Pero dice, en esos tiempos Dios ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, si nosotros desechamos la palabra de Dios, estamos desechando a su Hijo. Y estamos prácticamente profanando como lo que hizo Esaú. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, imagínense que todos aquellos que se levantaron para murmurar, para criticar, para censurar lo que Moisés hacía, pues fue tanta la ira de Dios que se tragó a una familia, a una tribu o una familia completa. Yo sé que hoy día no se manifiesta Dios a través de esa manera, porque andamos en la gracia. Pero Dios no, ahí sí que no anduvo con cosas, ¿verdad? Como para no haberlo hecho. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo no sé si usted se levanta y puede contemplar al cielo y ver esos matices de los colores azul, celeste, blanco, ver las formas de las nubes, ver el contraste de los árboles, el cantar de los pájaros, etcétera, etcétera. Ahí Dios nos está hablando. Pero muchas veces nosotros por el corre y corre, por los afanes de la vida, no tenemos tiempo de ver para arriba. Y solo miramos para donde nos interesa ver, donde están
nuestras cosas, donde está el vestido, está esto, el otro, ¿verdad? Entonces dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Imagínense cómo fue cuando Dios les entregó los 10 mandamientos. Tembló, hubo de todo, y la gente se asustó, se espantó. Entonces, pero dice que aún una vez más, porque ahí dice, pero aún una vez, ya no va solo conmover la tierra, sino que también los cielos. Imagínense. Eso va a ser un espectáculo. Yo pienso de que, dice que muchos van a desear no haber nacido. Algunos se van a ir a esconder en las cuevas, pero aún así Dios los va a alcanzar ahí. En Hebreos 12:27 encontramos que dice, y esta frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo esto que nosotros vemos hoy día va a desaparecer. Dios la va a consumir. ¿Cómo? No sé. Pero a su debido tiempo Él lo va a manifestar. Aquella casa que usted tanto anhelaba, que tanto usted se esforzó en construirla. Aquel carro que usted no quiere que nadie se lo manche. Que no quiere que ni siquiera el polvo le caiga porque lo acaba de lavar. Aquel traje que tiene, aquel vestido, aquellos zapatos, esto y todo aquello que tiene, eso va a desaparecer. Pero hay algo que no va a desaparecer y es lo inconmovible, y es lo eterno. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si en este momento yo les digo, miren, les ofrezco un viaje gratuito a Europa? Pues yo pienso que todo el mundo nos apuntaría. O le diría, más bien le diría, pague usted la mitad y yo le voy a dar la otra mitad. Mire, yo creo que uno haría lo imposible por juntar el dinero, ahorrar, uno se endeuda, presta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacemos lo mismo para lo celestial? Hay una promesa, que es la vida eterna. Hay una esperanza que es la vida eterna, pero nosotros la vemos como que si no es cierto. Y eso no es tener fe. Porque cuando yo tengo fe, creo que sí hay una tierra nueva, que va a haber un cielo nuevo y que vale la pena. Y entonces yo empiezo a hacer a un lado, no digo quitar, digo hacer a un lado lo terrenal, lo material y darle más importancia a lo espiritual. Pero veo un pueblo dormido, un pueblo, como dice, de manos paralizadas, de rodillas ahí, que no se quieren mover, que están todavía aferrados a lo material pensando que aquí van a pasar toda una vida. No, hermanos, realmente hay una promesa si es que nosotros creemos en la palabra de Dios. Hay una vida eterna y a eso deberíamos de aferrarnos, a la vida eterna. Y en el en el capítulo 12, 28, 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de recibir ese reino inconmovible? ¿Con gratitud? Me pregunto, ¿está nuestro corazón agradecido con Dios? Porque imagínense que nosotros no hicimos absolutamente nada para estar en la vida eterna, porque es parte del regalo de Dios. Esa es la gracia. Cuando nosotros no nos merecíamos más que el infierno, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Derramó su sangre y solo Él podía salvarnos precisamente de ir al infierno. Entonces, ¿por qué no estar agradecidos? ¿Y por qué no buscar la manera de agradarle a Dios? Porque muchas veces yo veo que nosotros tratamos la manera de agradarnos nosotros mismos. Hacemos para agradar al hombre, para que nos miren, ¿verdad? Que soy pilas, que soy buen servidor, que estoy presente en esto, presente en lo otro. Pero nos olvidamos de agradar al más importante, que es Dios. Porque recuerden de que Él todo lo lleva bien anotado. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si bien es cierto que Dios no se ha manifestado como en el Antiguo Testamento, cuando Cristo regrese por segunda vez, el tiempo se acabó y entonces el reino de Dios se va a establecer por toda una eternidad. En Mateo 24, 35, 36 encontramos, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quiénes creen esta palabra? Que digan amén. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre eterno.
Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Estar preparados, estar trabajando para la vida eterna, estar trabajando para el reino de Dios, porque tendríamos que preocuparnos en ver cómo le agradamos. Muchas veces cuando nuestros hijos quieren algo de nosotros los papás, pues empiezan ahí a portarse muy amables, esto y lo otro, ¿verdad? Porque saben que van a llegar con un pedido. Pues así deberíamos de nosotros de comportarnos con Dios. Sirvamos en la iglesia, evangelicemos a las personas, porque Dios está esperando eso. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? ¿Lo hacemos con temor y reverencia? ¿O solo lo hacemos por cumplir? Termino. Hermanos, sigamos la paz y la santidad para poder ver al Señor en su segunda venida. Aferrémonos a su gracia y no dejemos que ninguna raíz de amargura nos estorbe y que contaminemos a otra. Amén. Por favor, quiero que se pongan de pie. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Y que, como dice en Isaías, que no regrese vacía. Nuevamente, Señor, invocamos tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, porque tú tocaste mi corazón y esta mañana, Señor, yo estuve aquí presente. He escuchado tu palabra y lo único que puedo decirte es gracias, Señor. Ayúdame a que realmente yo me interese por escuchar tu voz todos los días, Señor. A no depender de los medios de comunicación. A no depender de otras personas, sino tener una relación directa contigo. Que tú puedas hablarme directamente, Señor, cuando yo esté estudiando, esté leyendo tu palabra. Que tú puedas revelarme, Señor, o que tú puedas mostrarme qué es lo que quieres que yo siga cambiando. Que tú me muestres, Señor, qué propósito tienes para mi vida. Pero sobre todo, Señor, muéstrame esos dones, esos talentos y esas habilidades para poder servir en el cuerpo de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Ayuda a mi fe para que crezca. Ayúdame a vivir una vida santa. Ayúdame a ser una persona de paz y no de pleito, ni contienda, ni división, sino que al contrario, Señor, ser una persona que pueda influir, que pueda ser ejemplo en más personas, porque tú estableciste en tu palabra que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que esta mañana lo único que podemos decirte, Señor, es gracias. Gracias por tu palabra, porque es a través de tu palabra que tú nos hablas hoy día. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso a nuestro Creador.